El texto que hoy voy a dar está en Timoteo, pero vamos a entrar un poquito quién es este Timoteo. Ustedes ya lo conocen, ya han escuchado de él. Paco ha hablado muchas veces de este joven siervo, compañero de Pablo, y vamos a hacer rapidísimo un breve recorrido, porque el texto nos pide saber un poquito de él, y porque el contexto de Efesios, que es donde él va a estar instruyendo para este texto en particular, también tiene que ver con lo que estaba pasando en esos momentos. Él es de madre judía. Timoteo nació en Listra, pero también tuvo madre judía y un padre griego. Tenía las dos nacionalidades, pero en el primer viaje misionero, Pablo, pues predicando el evangelio, se da cuenta de las cualidades de este Timoteo y dice, bueno, pues este Timoteo tiene algo especial, es criado en la ley, es alguien especial para mí, y entonces le va a hablar del evangelio. Este Timoteo camina con Pablo y le toca ver ciertos momentos en donde Pablo es torturado, es apedreado, es correteado, y entonces él empieza como a abrazar la doctrina que Pablo estaba predicando en ese momento. Él es convertido en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, para que no fuera Timoteo piedra de tropiezo en donde iban a ingresar ellos, que era a comunidades judías. Pablo le dice que lo va a circuncidar a Timoteo para evitar que más personas puedan como decir, bueno, ¿y él qué? Porque no está circuncidado y todo eso. Entonces Pablo pues circuncida a este Timoteo para no ser piedra de tropiezo para ninguno de ellos. Hay un momento especial en la vida de Pablo en donde es correteado, sacado de una de las ciudades en las que él predicaba, pero le pide a Timoteo que él se quede ahí junto con otro compañero llamado Silas, y que él solamente va a huir, pero que los demás se quedaran ahí para no poner en riesgo la vida de ellos. En los últimos relatos de este Timoteo aparece con Pablo en Jerusalén, ya en los últimos días también del apóstol Pablo. Pablo lo menciona muchas veces en sus cartas, ustedes pueden revisar ahí. Una de las cartas importantes que él le manda es esta primera de Timoteo y segunda de Timoteo, pero en Efesios, en Tesalónicas, en todas las cartas que son escritas, siempre lo va a mencionar. Hay un momento en la vida de Pablo que él se encuentra en otra situación y le dice a Timoteo, ve tú a Corintio, llévales un mensaje que yo les voy a dar, propiamente un anuncio, y este Timoteo va y se encuentra ahí con los corintios y les entrega una de las cartas o de las instrucciones que Pablo llevaba ahí. Pablo al final les dice, oigan, cuando ya termine el Timoteo, despáchenlo de regreso cariñosamente en paz para que él no tenga ningún tipo de situación. Esta carta de Timoteo fue escrita desde la prisión, son 3 de las cartas que escribió, y escribe a Tito, escribe a Timoteo, y estas aparecen como las cartas pastorales. Mucha gente cree que estas cartas solo son para los pastores, pero no, realmente es para todos y cada uno de nosotros. Hay mucha enseñanza para nosotros en esta de las cartas de Timoteo. Hay un momento en que Pablo sale de la prisión y inmediatamente se va a predicar. Él no se va a otro lado, sino va a predicar. Agarra a Timoteo, lo lleva a Efesios, y en Efesios le dice, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir para Macedonia, pero tú te vas a quedar aquí porque se ha levantado gente en Efesios que quiere trastornar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 personas, da los nombres la Biblia, que están diciendo que todo lo que está sucediendo son fábulas, son malas enseñanzas, y entonces pues quiero que tú ataques esto desde aquí, desde la iglesia de Éfeso. Entonces fue un desprendimiento, ellos siempre juntos. Llega un momento en que Pablo lo tiene que dejar para que él instruya a la iglesia que se encuentra en Éfesos, y más adelante Pablo desde Macedonia le va a mandar unas cartas, que son estas cartas, para que él se pueda soportar y pueda decir, bueno, estos son los lineamientos que tiene que tener la iglesia de Cristo
el día de hoy y en ese tiempo. Entonces, vamos a el texto. Es como la introducción. Dice Timoteo, nosotros vamos a ver el 3:14, pero desde inicio la carta nos da un contexto. Tal como te rogué, Timoteo 1:3. Primera carta de Timoteo, la 1 y la 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Esta era la situación. Había gente que se había levantado a querer enseñar doctrinas extrañas dentro de la iglesia de Dios. Le dice a él, tú vas a atacar esto y vas a, con amor, a contrarrestar todas estas enseñanzas y estas doctrinas extrañas que se están levantando en medio de la iglesia de Éfeso. Dice, no vas a prestar atención a mitos y a genealogías interminables, lo que esto da lugar es a puras discusiones inútiles en vez de hacer que el plan de Dios avance, que es por la fe. Así que te encargo ahora que instruyas, que guíes y que no permitas que gente se levante en la iglesia a dar enseñanzas totalmente falsas dentro de los hermanos en la iglesia de Éfeso. Era un gran reto para el apóstol. Pablo lo va a describir a Timoteo como alguien tímido pero muy fiel al evangelio. Entonces, para una persona tímida, el poder estar delante de la congregación y decirles, oigan, ¿qué creen? Fíjense que lo que están haciendo pues está mal, pues imagínense el reto que era para este joven, porque la Biblia dice que era un joven pastor que estaba delante de una iglesia en donde su mayor ídolo que tenía que atacar era a la diosa Diana o a Artemisa, que se encontraba en la ciudad de Éfeso, en donde había un megatemplo que todo el mundo iba ahí a adorar. Entonces era decirles, oigan, esto no, esto sí, esta es la verdad que está escrita en el Evangelio. Pero ahí estaba este joven Timoteo tratando de ser fiel a la Escritura y mostrándole a los de Efesios que lo que estaban haciendo y lo que estaba siguiendo era mal. La Biblia en Timoteo inicia primero llamando a la oración. Él dice, oigan, como ustedes están orando no es correcto, entonces yo quiero que toda la gente que esté en la iglesia levante las manos santas delante de Dios y clame, implore y alabe a nuestro Dios Padre. Entonces, esa era la primera como instrucción que le daba a la iglesia, que todas las personas que vinieran a orar tenían que ser con manos levantadas, con manos santas delante de nuestro Padre Celestial. Otro llamado que hace en la carta Pablo a Timoteo es cómo se debería de dirigir o de cómo se debería de conducir la mujer dentro de la iglesia cristiana, en este caso de Éfesos, pero también el día de hoy. ¿Cómo es que la mujer se debe de conducir el día de hoy para nosotros y para en ese tiempo? Entonces, imagínense a este joven Timoteo tratando de decirles a las mujeres cómo debe de ser en la forma en que se deben de conducir. Hoy, pues estaría complicado porque hoy con todo lo que se ha levantado de que el feminismo y todo eso, pues estaría bien complicado. En ese momento, ellas estaban prostituyéndose en el templo de Diana, ellas se encontraban enseñando, pues no vistiéndose de una manera decorosa, ellas se encontraban totalmente apartadas del modelo, de lo que Dios manda, que se debe uno de presentar en la iglesia. Entonces era un reto importante para Timoteo. Después va a decir, ok, bueno, esto es para la iglesia, pero ¿qué pasa con los apóstoles? ¿Qué pasa con los pastores? ¿Qué pasa con la gente que va a estar enfrente de la congregación? Pues ellos también deben de ser y deben de tener un lineamiento, deben de ser esposos de una sola mujer, deben de no ser amantes del dinero, deben de ser hombres hospitalarios, deben de no robar, y les empieza a dar una lista importante de todo lo que debería, de las cualidades que tenía que tener un pastor para estar enfrente de una congregación. Y después, gente cercana al pastor, Pablo le pone un nombre, los diáconos,
Y los diáconos también tenían que tener una cualidad. Y una era que sí iban a ir a las casas, iban a ir a ayudar a las personas que necesitaban, pero también tenían que ser esposos, tenían que ser fieles, tenían que no ser amantes del dinero y tenían que tener pues ciertas cualidades para poder también estar delante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es que empiece a estructurar cómo es que la iglesia de Dios tiene que moverse. Entonces les empieza a dar una lista, ¿no? Y luego les va a decir, y aquí es donde entramos nosotros con el texto. Ya después de que les dijo todo esto, le dice, te escribo estas cosas, lo que les acabo de decir rápido, te escribo estas cosas esperando irte a ver pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, se está refiriendo a Jesucristo. Él fue manifestado en la carne, Él fue contemplado, vindicado por el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él es Cristo con todas estas cualidades. Vamos a entrar al texto para desmenuzarlo un poquito. El apóstol se encontraba lejos y sin embargo tiene la paciencia suficiente para no forzar las cosas y querer estar a fuerzas en un lugar en donde el Señor en ese momento no lo tenía. Entonces dice, te escribo estas cosas esperando a ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe uno de conducirse. La voluntad de Dios en nuestras vidas a veces no es en los tiempos tuyos ni en los tiempos míos. Cuando Dios dice hay que moverse, se tiene uno que mover. Cuando Dios dice es tiempo de esperar, tienes que esperar. En este caso el apóstol no sabía qué le esperaba más adelante, si tenía que irse a otro lado, pero él intuye que tal vez sea pronto cuando él vaya o tal vez no sea pronto cuando él vaya. Escribe esta carta sabiendo que no sabe lo que va a suceder más adelante y por eso es que le manda la carta a este apóstol. Ahora, nosotros el día de hoy, dice la escritura, ya se me perdió aquí, espérenme tantito. La paciencia de Dios en tu vida y la paciencia de Dios en mi vida es parte de nuestro caminar con Él. La iglesia hoy está esperando y está esperando la segunda venida de Cristo. La iglesia hoy no está desesperada. La iglesia sí quiere que esto ya concluya. Los hermanos quieren que tal vez ya se manifieste Cristo para que seamos llevados en gloria, pero la iglesia hoy se encuentra en una espera paciente. Cuando Cristo vino, cuando Cristo estuvo, le dijo que eran los últimos tiempos, los últimos días, que el reino de los cielos ya se había acercado. Y a partir de ahí la iglesia sigue en espera de este regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ha pasado muchos hermanos por la iglesia, Pablo murió, ha muerto San Agustín, han muerto muchos hermanos con esperanza de que ellos puedan un día levantarse. Y hoy tú y yo seguimos en espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si eso lo trasladas a tu vida, si eso lo trasladas de manera personal, tú puedes pensar que este tiempo está muy lejos de llegar y que tal vez la situación en la que hoy te encuentras no es la más favorable y que tal vez lo que tú estás creyendo no es la verdad, porque Él dijo que vendría y porque ha pasado mucho tiempo y no ha venido. Entonces, ¿estás esperando con fe o estás solo por estar aquí delante de Él? Pablo tuvo 3 días con los ojos ciegos, esperando a la manifestación de Dios para decirle, ahora serás mi siervo. Después duró 3 años para ir a Jerusalén en su primera ida. Después duró 14 años para volver a ir la segunda vez a Jerusalén. Después
continuó la espera del apóstol Pablo. Tú y yo, ¿cómo está tu paciencia el día de hoy? ¿Estás esperando en el Señor? ¿O estás totalmente desesperado ya, con la fe debilitada? ¿O sigues esperando en el Señor? Dice Hebreos 10, 36, 37, que nosotros tenemos necesidad de paciencia. Dios nos tiene que dar paciencia para que cuando hayamos hecho su voluntad de nosotros, obtengamos de Él todas las promesas. Pero tiene que ser en la paciencia, hermano. Tenemos que estar pacientes en espera de esta segunda venida, pero también en espera de la situación en la que tú te encuentras. En los tiempos que hoy nos toca esperar o estar, hay mucha bendición en esta una de las cualidades. Su voluntad es perfecta, sus tiempos son perfectos, sus propósitos son perfectos para tu vida. En la espera nunca será demasiada si esperas en Él, en Cristo Señor. El tiempo presente permanece a los tiempos finales, porque Él anunció que estos son los últimos tiempos, y el día de hoy, el que tú vives, es un tiempo presente, pero también es un tiempo final, porque estamos en los últimos tiempos. Nuestra ciudadanía, Paco ya nos ha hablado mucho de esto, que tu ciudadanía y mi ciudadanía está en los cielos, de donde todos ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Entonces toda la ciudadanía tuya y mía no está aquí, está en los cielos para la gloria de su nombre. Espera con paciencia, hermano, cualquier situación en la que estés, y en especial como iglesia debe de estar uno esperando el regreso de Cristo, que Él dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. Ahora te pregunto, ¿estás expectante o estamos dormidos en nuestros laureles o esperando que Él no venga? Porque la iglesia puede estar orando por eso, porque Él no venga, pero la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, debe de estar orando para que Él vuelva, y vuelva pronto, por sus hijos, por sus amados, que somos los que hoy estamos aquí. Dice, alma mía, dice el salmista en Salmo 62, 5, 7, alma mía, espera en silencio solamente a Dios. Dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues en Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi refugio nunca será sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza y mi refugio está en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Ten esperanza. Él es tu roca, Él es tu salvador, Él es tu refugio. En Él nunca serás sacudido. En Dios tu salvación debe descansar en Dios, en que Él está en tu presencia todos los días. Él es la roca, Él es tu fortaleza, Él es tu refugio. Él es Dios. Él es en el que debemos de estar esperando. El apóstol dice en Timoteo, siguiendo con el texto, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe uno de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y sostén de la verdad. Hay una diferencia entre cómo nos conducimos en la iglesia y cómo se conduce el mundo. Y no quiero hacer una separación, porque de ahí venimos todos y de ahí hemos salido todos. Tampoco quiero que nos pongamos en un lugar como diciendo, ay, esto nos contaminemos, o que nos espantemos de lo que hoy estamos viviendo tú y yo. Pero es un hecho que el apóstol está mandando a Timoteo a que tenemos de que conducirnos de una manera diferente como se conduce el mundo. Y muchas veces esto va contra la corriente de la cultura del mundo. Tú tienes que ir en contra de todo lo que ataque el Evangelio. De todo aquello que trate de minimizar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú debes ir en contra de todos aquellos ídolos que se han levantado
y que le han quitado o que quieren ponerlo a la par de nuestro Señor. Tú debes ir en contra de aborto, tú debes ir en contra de todo eso que se ha levantado el día de hoy. La iglesia se debe de mover de una forma diferente. Por eso él dice, yo te mando esta carta para que tú sepas cómo los que vivimos en la iglesia, los que somos partes de la iglesia, nos debemos de conducir. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad de Dios? O sea, si quieres ser amigo del mundo, hay enemistad de Dios. Así. Tan tan. De Juan dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hay muchas citas bíblicas en la Escritura que nos llaman a tener cuidado en cómo conducirnos en el mundo y cómo conducirnos dentro de la iglesia. Hoy traemos prácticas a la iglesia, queremos traer pensamientos del mundo a la iglesia y queremos estar pues tratando de guiar la iglesia como el mundo guía sus empresas, como el mundo guía a sus empresarios, como el mundo guía todo. Entonces no es así, como un negocio. Tampoco es así. Esto no es. Dice Hebreos 10:44. La casa de Dios, cuando la Biblia llama aquí en este texto que la casa de Dios es la iglesia de Dios, ahí entramos tú y yo. Tú y yo somos esa casa de Dios, esa iglesia de Dios. El Espíritu Santo fue dado a los gentiles como se les dio a los judíos. En Hechos 10:44-45 dice que mientras Pablo aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, aquí ojo, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. En este momento, Dios une el pueblo. No hay judíos ni gentiles. En este momento, cuando es derramado el Espíritu Santo también con los gentiles, en ese momento empieza a ser formada la iglesia de Dios. Tú y yo en ese momento pasamos a formar parte de su cuerpo, de su iglesia. La iglesia, como hoy la conocemos, es un organismo vivo. Tú y yo no estamos muertos. Tú y yo no es que no pensemos. Tú y yo no es que no nos movamos. No. Cada quien se mueve en su entorno y cada quien está en su entorno, pero cuando nos unimos aquí, cuando estamos aquí, somos esa iglesia. Cuando tú te vas, también eres esa iglesia. Con tus pensamientos, con tu filosofía, con tu carácter, con todo lo que tú eres, te mueves hacia otro lado y eres parte de esa iglesia. La iglesia es un organismo vivo que se mueve, no son los edificios, ya lo hemos hablado con Paco, pero sí somos parte de esa iglesia. Dice en Corintios Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Entonces somos muchos, pero constituimos un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, es la cabeza Cristo, y nosotros somos parte de ese cuerpo. Dios no nos ha dejado ahí nada más así, a ver qué pasa. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de ustedes para ponernos al servicio de los hermanos. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, a ti te dio un don, a ustedes les dio otro don, a mí me dio otro don, a todos, a cada uno de nosotros nos dio un don, pero hay una diversidad de dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Hay personas que tienen ministerios, son gente pastores, esos, bueno, es un don que Dios da. Hay gente que se encarga de la logística de la iglesia, bueno, ese es otro don que el Señor da. Hay gente que tiene dones de sanidad, que tiene otros tipos de dones. Bueno, esos son dones que dio Dios a la iglesia para servir a los hermanos en la iglesia. Ahora bien, dice el Corintios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios
es el que hace todas las cosas. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les he dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros la fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otro diversas clases de lengua, a otros interpretaciones de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu los distribuye individualmente a cada uno de ustedes, según su voluntad. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Y lo estamos poniendo al servicio de los hermanos? ¿O no? ¿O ya descubriste si sí tienes un don o no se te ha dado un don? Porque según la Biblia, a todos nos han dado dones. Y son para beneficio, para servicio de los hermanos dentro de la iglesia. Esto es a lo que tú y yo pertenecemos, a este miembro, a este cuerpo activo, a este cuerpo que es Cristo, a esta iglesia. No estamos aquí solamente para estar sentados o para estar aquí pues nada más recibiendo. Eso que recibes hay que compartirlo, hay que servirlo, hay que estarlo distribuyendo para los hermanos. Hay una frase que también el apóstol Pablo dice, que dice, la iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Lo que Pablo tenía en ese momento era el templo de la diosa Diana, en donde pues son como un montón de columnas lo que era este templo. Entonces les está diciendo que ese templo no está cimentado en la verdad. La verdad es Cristo. Ese templo no está puesto, así sean muchas columnas, no está puesto y cimentado en la verdad que es Cristo. El Evangelio, la palabra es la verdad en la que tú y yo estamos formando o nos estamos formando como edificio, como la iglesia de Dios vivo. Por eso es que les va a decir más adelante todo lo que tiene que ver con el texto ya al final. Dice, ya se me perdió aquí. Dice, es decir, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y este es un himno que cantaban en la iglesia primitiva, o sea, por eso es que tiene como tanto similitud. Dice, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Esta es como la parte de un himno que cantaban la gente de antes en las iglesias. Pero a nosotros, ¿qué nos aplica aquí? Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál piedad? ¿Qué misterio? En el Nuevo Testamento ya no hay misterios, ya todo fue revelado en Cristo Jesús. Para la gente del Antiguo Testamento sí era un misterio cómo es que Dios iba a redimir a las personas o a perdonarlas o a salvarlas, porque nada más les daba como textos con los diferentes profetas. A uno les decía, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emanuel. Pero ya, cambiaba el texto y ya. Entonces para la gente del Antiguo Testamento que leía eso, pues a veces pasaba de alto y no sabían cómo era. Sí sabían que iban a ser un niño, pero no sabían más allá de lo que hoy tú y yo sabemos por toda la revelación que hay en la palabra. El siervo irá, sufrirá y lo azotarán y lo escupirán y morirá y para el perdón de pecados, pero no sabían que iba a ser en una cruz, cómo iba a ser el proceso. No estaba todavía revelado, había un misterio de parte de Dios para ellos. La revelación viene ya en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo va a la cruz y vemos todo el proceso de el sacrificio perfecto para el perdón y la salvación de los pecados tuyos y míos en estos momentos. Pero para ellos era velado, por eso es que Dios dice, este es el misterio, que estaba revelado pero que ya no está, y ahorita se los voy a contar. Y empieza a decir que Él fue, primero que nada, manifestado en la carne. Primero Dios se hizo carne, primero que nada.
Eso es lo que tú y yo tenemos que defender. Hay mucha gente que dice que Dios no fue hombre, pero sí fue hombre, hermano. Sí estuvo en la carne, pero sin pecado. ¿Nació de una virgen? Sí. ¿Creció, fue criado, fue enseñado? Sí. Pero sin pecado. Se levantan, como en este caso de Efesio, gente que decía que Cristo no había ni siquiera nacido, no había vivido, o que era un invento, o que sí fue hombre, pero que no fue esa persona sin pecado que la Biblia nos dice. Entonces, sí fue nacido de mujer, sí fue hombre, y sí caminó con nosotros, y sí fue el Salvador del mundo. Él es manifestado en carne. Dice Colosenses 1:15, Él es, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, Él es, sí, Él era la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para la gloria del Padre. Él es el resplandor, Él es la imagen de Dios visible, hablando de Cristo en carne. ¿Sí? O sea, esa es una verdad que tú y yo tenemos que pues atribuir. Aquí no está hablando de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa como la que tú y yo tenemos, porque Cristo nunca pecó. Habla de su naturaleza, de su condición humana, porque si tú recuerdas, Cristo tuvo sed, Cristo durmió, Cristo tuvo hambre, Cristo lloró, como tú y como yo, pero Él sin pecado. Esa es la gran diferencia que hubo. El Verbo se hizo carne, dijo Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, la palabra, se hizo carne, estuvo físicamente con un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero sin pecado. Y vuelvo a decir, sin pecado. Dice, ¿por qué? Dice Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo a semejanza de carne. ¿Sí? O sea, aquí está explicado. Dios manda a su Hijo para ser hecho carne, a su propio Hijo, para semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Jesucristo, para podernos librar de nuestro pecado, tenía que ser hecho hombre. ¿Hubiera Dios podido hacerlo cabrito, un becerrito? Sí, pero como los que pecamos somos hombres, tenía que ser el que fuera a la cruz un hombre, una persona, un ser humano. Por eso es que Él ha sido hecho carne. Cualquier persona que diga que Él no fue hecho hombre, hermano, ahí tenemos que entrar a la palabra y decir sí fue, y también se cansó, y también comió, y también estuvo. Pero también es 100% Dios. Justificado en el Espíritu es otra parte que anuncia esto que les leo. Él fue hecho carne, fue justificado en el Espíritu. Así que vamos a leer Juan 8:46. Dice Juan, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Está hablando Jesús y les dice, a ver, ¿quién de los que está aquí puede probar que yo he pecado? ¿Quién? Está diciendo Jesús con la gente que se encontraba. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Entonces Él está diciendo, a ver, que se levante aquí el que me diga que yo tengo pecado. Y nadie se levantó porque Él era sin pecado. Segunda de Corintios 5:21,
Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero no que él haya pecado. Fue pecado, hecho pecado porque fue hecho en la carne. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí vamos bien? ¿O me regreso? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. ¿Él fue tentado? Sí, hermanos. Y ustedes se acuerdan en el desierto. Él fue tentado como tú y como yo, pero él no pecó. ¿Nosotros? Sí. Por eso la venida de él, para redimirnos y ponernos en la relación correcta con Dios. Esto es bien importante que lo sepas, que no hay otro hombre o otra persona que te lleve a la dirección correcta, que es al Padre. Solo Él es la verdad, solo Él es el camino para llegar al Padre. En carne se dio como sacrificio y hoy reina en las alturas con el Padre. Y Él vendrá, por eso la espera de la iglesia para su regreso. Dice que también fue visto de los ángeles. Dice que también él, muchos ángeles lo vieron y muchos ángeles pudieron apreciar lo que Dios estaba haciendo con la vida de Jesucristo. Dice Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Todos los ángeles estaban expectantes viendo qué estaba pasando con Jesús. ¿Por qué es que este Jesús iba a ser más que ellos? ¿Y por qué este Jesús era el único Salvador que estaba en la tierra? Los ángeles estaban expectantes de su vida, de su caminar, de su proceso. Muchos de ellos estuvieron en el desierto fortaleciendo a Cristo para que pudiera seguir adelante en su ministerio, porque había un solo propósito, y era que Él llegara a la cruz en el plan perfecto de Dios, sin pecado, para el perdón de los pecados. Cuando Él llega a esa cruz y dice, todo aquí acabó, todo es consumado, en ese momento tú y yo entramos a una restauración para todos aquellos que creemos en Él. Era importante que estos ángeles también proclamaran lo que acababan de ver. Como los elegidos ángeles también, dice que muchos de los ángeles que estuvieron con Cristo también se le manifestaron a la gente para anunciar lo que acababa de pasar. Y se acuerdan de unos que estuvieron en la tumba de María, de Jesús, cuando María, las dos Marías fueron, y las tres Marías estuvieron ahí, y los ángeles se pusieron por un lado y le dijeron, ¿a quién buscas? Al que busca no está aquí. Él ya se levantó, Él está en gloria, Él no está. Esos ángeles estaban dando testimonio de lo que acababa de pasar, que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Había ángeles anunciando y viendo todo lo que sucedía también. Dice otro de los pasajes que Cristo iba a ser predicado a todas las naciones y a todos los gentiles y a todas partes del mundo. Eso está pasando. A través de las redes sociales hoy llegamos a lugares que ni te imaginas. En todos lados se está anunciando la palabra de Dios. Hoy esto es una verdad. Dice él que cuando la última persona escuche del evangelio, que ese día vendrá. Pero como no sabemos quién es la última persona, pues estamos en esa espera. Pero dice, yo vendré. Porque este evangelio, esto se tiene que anunciar a todas partes del mundo. Hago un paréntesis aquí. Ayer veía una película que se llama Los Niños Perdidos y duraron 40 días en la selva estos niños, porque en un accidente de avión se mató su papá, su mamá, y ellos eran de 13 años, de 8 años, de 4 años y de 11 meses, y ellos caminaron en la selva durante 40 días. Entonces ya habían perdido esperanzas de encontrarlos con vida, porque pues 40 días en la selva pues, y las condiciones en las que se encontraban pues no eran las mejores. Y
esa zona donde cayó había gente bruja, chamanes y cosas así. Entonces al chamán que llevaron ese día, un día previo empezó a decir, no, yo ya, si no me dicen el duende de la selva dónde aparecen, entonces pues yo ya me voy nos vamos de aquí todos. Y entonces ese día en la noche se le manifiesta el duende en la noche y le anuncia pues hacia dónde iban a estar los niños. Entonces ellos caminan y él da hasta 1 hora y dice a las 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde los vamos a encontrar. ¿Y qué creen? ¿Que los encontraron antes de las 3 de la tarde? ¿A quién le dieron la gloria? Al chamán. Las distracciones que hay son presentes todos los días y tú puedes equivocarte en cuanto a quién es el creador de todo y el dador de todo. Yo dije 40 días, no manches los que duró Jesucristo. 40 días, y entonces como hay una relación muy estrecha con los 40 días, con los 40 años del desierto, con los 40, entonces dices, 40 días estuvieron en la selva y aparecieron vivos. Pero ¿quién creen que se llevó todo el show? ¿Saben por qué? Porque aún esas personas de ahí merecen conocer de Cristo, merecen conocer del Señor. Y si ellos conocerían del Señor, le hubieran dado la gloria a Cristo. A esos lugares tal vez nadie ha llegado a predicarles. Y estamos hablando de una selva por allá. Ellos creen sus propias cosas. Ellos tienen sus propios dioses. Ellos creen que sí realmente eso pasó, porque no ha habido una revelación de Cristo en sus vidas. Entonces hay mucho trabajo, hermanos. La iglesia, como organismo vivo, tiene que ir a anunciar las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que necesitan escuchar de ellos. Dice Jesús en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se va a predicar en todas partes del mundo y dará testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 26:13, en verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ellas. Marcos 13:10, pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. ¿Cuál evangelio? Que Cristo fue hecho carne, que caminó como hombre, que fue a la cruz, que se dio por tus pecados, que resucitó al tercer día y que se manifestó a gente y que hoy está sentado a la diestra del Padre para el perdón de pecados, a todos aquellos que voltean y ven, a todos aquellos que creen en Él. Dice la Escritura que fue recibido también en gloria. Después de su encarnación, después de que fue visto por ángeles, después de todo ese proceso, Dios lo recibió en gloria allá arriba, por todo lo que se realizó aquí. Hechos 1, 9, 10 dice, después de haber hecho todas estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó en sus ojos, mientras Jesús ascendía, estando ellos mismos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres de vestidura y le dijeron, ¿a quién ves? ¿A quién observas? Este que vino regresó al Padre. Filipenses 2, 8, 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. Todos tenemos y confesarán y confesaremos que Él es el Señor. Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
Después de llevar a cabo toda la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es su lugar. Hoy está ahí, en espera de que todo concluya, y la iglesia debe de estar expectante y contenta de su regreso, de su venida. La ascensión y la exaltación de Cristo mostró que el Padre estaba complacido con él y aceptó por completo su obra. Tú y yo no tenemos que hacer nada, hermano. Él te puso en este lugar, en esta iglesia en la que tú y yo estamos hoy, para que sirvas y pongas al servicio tus dones. De donde te rescató, también a mí me rescató. Herido o herida, quebrado, quebrantado, humillado, señalado, de algún vicio, de donde te haya sacado, Él te trajo a pertenecer a su iglesia. Pasaste un proceso de restauración en donde se te acompañó, en donde estuviste guiado por el pastor, por hermanos, por gente que estuvo preocupada por ti en tu necesidad, e iba a tu casa y te buscaba para hablarte de esa esperanza y de esa gloria que es Cristo. Mucha gente estuvo orando por ti sin que tú te dieras cuenta, para que eso fuera hecho en Cristo. Nadie obliga a nadie a estar hoy aquí. Si tú estás aquí es porque Dios en su corazón, en tu corazón, ha hecho la obra grande que es la restauración de ti. Tú eres una nueva persona, tú y yo somos nuevas personas el día de hoy. ¿Necesitamos que nos traigan a fuerzas? No, porque nosotros venimos gozosos delante de su presencia. Él fue la grandiosa obra hecha en ti. Él sufrió, Él fue golpeado, escupido, para que tú no pasaras por eso. A Él se le fue puesta una corona de espinas en burla, para que tú nunca más seas burla de nadie. Él fue golpeado para que nada de esos golpes que nos tocaban te lastimaran. Él fue muerto en una cruz en vergüenza, para que tú no lo fueras, ni para que yo lo fuera. Tú y yo hoy vivimos en gloria porque Él hizo la obra en nosotros. Él, solo Él, merece todo el honor y toda la alabanza. Este ministerio, que es la piedad, fue revelado en Él. Nadie da a su Hijo así para salvar a otros, solo Él. ¿Cómo muestras tu piedad o la piedad que tú tienes para con otros? ¿Cómo es que tú, agradecida con lo que recibiste, puedes llevarlo a tu vida diaria todos los días? Mostrar ese amor que se te mostró, mostrar esa compasión. Cuando más ofendido eres, perdona. Cuando más lastimado eres, perdona. Cuando más señalado eres, perdona. Cree que esa persona también necesita de Cristo. Cree que esa persona también necesita escuchar el Evangelio. Cree que esa persona también estaba como tú estabas y que necesita que Dios tenga misericordia de su vida. Tú y yo somos parte importante de que el Evangelio continúe. Tú y yo tenemos que proclamar, porque dice Dios que Él le ha dado, que ha sido su voluntad que la gente sea salva por escuchar el Evangelio y el Evangelio de la verdad. No es por otra cosa. ¿Quién lo proclama? Pues nosotros, la iglesia. Si Dios te dio un don de orar por sanidad, hermano, ya estarías afuera de los hospitales orando. Si Dios te dio un don de servir, hermano,
Sirve. Si Dios te dio el hermano de estar aquí enfrente, hermano, párate y ven. Alaba, canta para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos faltan para que el para que el edificio sea construido? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tú y yo formamos parte de él. El misterio de la piedad fue revelado cuando Cristo fue a la cruz. Cuando te fueron perdonados tus pecados, tú recibiste la gracia y la misericordia de parte de Dios. Mi oración hoy por ti es para que puedas abrazar las verdades que están en la palabra y las puedas defender. Porque si gente se levanta diciendo que esto no sucedió, hay mucha gente extraviada. Si gente se levanta diciendo que no es suficiente este sacrificio y que tú tienes que hacer otras cosas, hermano, tú tienes que ser portador de la verdad y poderles decir: esto no está bien, la verdad es esta, que Él murió por ti y por mí, que Él fue a la cruz para el perdón de los pecados. Él es a quien rendimos toda la gloria y todo el honor. Y voy a cerrar con este texto que me gusta mucho y que creo que habla de todo lo que Él encierra. No es más. Encontrándolo en forma de hombre, dice que Él se humilló a sí mismo. Hermano, esta es la esencia de Cristo. Cuando Él estuvo aquí, Él se humilló a sí mismo para hacerse como tú y como yo. Él es Dios. Y sin embargo, decidió venir y hacerse hombre para el perdón de pecados. Él se humilló a sí mismo. Él se hizo obediente y fue a la muerte por ti y por mí. Tuvo cara a cara con la muerte, murió en esa cruz por ti y por mí. Dice que después de esto Dios lo exalta porque ve en el sacrificio perfecto en donde todos encontramos salvación y Dios lo va a exaltar hasta lo más alto. Entonces confiere y da el nombre, poder al nombre de Cristo para que toda persona que lo confiese, que crea, sea nueva persona y toda rodilla se doble delante de Él. ¿De quiénes? De los que estamos en la tierra, pero también de los que están en el cielo, de los que ya murieron y de los que todavía no viven. Todos ellos nos vamos a postrar delante del Cordero de Dios. La gente de allá de donde les platicaba, del Amazonas, que habla otra lengua, esa gente proclamará en su lengua el nombre de Cristo. Nosotros proclamaremos el nombre de Cristo. Y que todos vamos a confesar que Jesús es el Señor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que todo esto sea una realidad en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos. Padre, gracias por este misterio revelado de tu palabra. Nunca podremos comprender por qué es que somos tan importantes para ti. ¿Por qué mandaste a tu Hijo, Señor, para morir, para rescatarnos de algo que merecíamos? La muerte. Una muestra de amor grande en la cruz por mí y por mis hermanos. Cuando todo estaba perdido, cuando nadie nos hacía caso, cuando estábamos en nuestro peor momento de nuestras vidas, llegaste, nos levantaste y nos trajiste de regreso al Padre. Bendita revelación y benditos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la salvación, que llegan a hogares destruidos, que llegan a corazones quebrantados, a gente
que ya no encuentra un sentido en su vida. Gracias, Señor, por esos heraldos que proclaman tu palabra. Gracias por esas personas que se les ha puesto un don y que lo han puesto para el servicio de los hermanos. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Dios, por derramar tu amor para con nosotros. Si bien lo que vimos en la cruz fue algo lleno de ira para con el Hijo, también hoy entendemos que era necesario, porque tú aborreces el pecado. Era necesario que Él pasara por ese sacrificio para que hoy esté sentado en gloria y para que se haya consumado tu propósito en nuestras vidas. Permítenos ver a Cristo. Permítenos separarnos de nuestras conductas. Permítenos orar. Permítenos buscarte todos los días. Permítenos acercarnos a ti todos los días. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos a seguir adelante en los caminos de luz. Tú eres ese camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. A ti honramos, a ti alabamos, Padre eterno, Padre de paz, amoroso, dador de vida, compasivo. Dios Padre, que se ha hecho en las vidas de mis hermanos todo tu esplendor y toda la gloria en sus corazones, para que ellos puedan proclamar el Evangelio de la salvación. Gracias por Cristo, gracias Espíritu Santo. La gloria, la alabanza es solo para ti. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.